Estabas comentando lo de a 2050 el tema de la energía, de que cambie la matriz energética. Me interesa también, ya te lo traigo con el tema, podemos ir a agarrar hidrógeno verde, la planta cripto esta Tether que cerró y el tema de los data centers. Todo eso requiere mucha energía. Y, por ejemplo, con el tema de data centers, además hay un tema ambiental, un tema de ruido, o sea, en todos los lugares que se está construyendo, las comunidades están en contra. Nosotros acá estamos, en general, digo, yo soy bastante disidente en mi contrariedad o mi cautela, porque se ha celebrado como un logro. Pero otra de las preocupaciones también es, que parece muy lejano, pero el tema de la posible burbuja de la IA, que en realidad que sea una burbuja bursátil, pero que termine en, bueno, todos los data centers que se estaban construyendo se queden a mitad de camino, no se usen, no se puedan terminar porque no se puedan financiar, o incluso se vuelvan obsoletos en pocos años. Todo esto, todos estos tal vez miedos más o menos justificados, ¿están siendo tenidos en cuenta? Porque de verdad que acá en la conversación es todo bueno, el data center. Sí, no, creo que está bien en los términos que plantean. Creo que hoy tienen que ser variables a considerar objetiva y responsablemente. Yo no sé, porque no se me ocurre ninguno para mencionarte puntual de informe, pero nosotros estuvimos en la última misión hace un mes en Washington y estuvimos reunidos con la gente de London City, que es un lugar fuera de Washington donde hay una comunidad, donde hay un grupo de data centers, hay otra parte en Alexandria, hay otra parte en Arlington, En Virginia. En Virginia, y está Virginia Tech también trabajando, que es como una mezcla de UDELAR y UTEC. No todas las comunidades y no todos los data centers generan ruido, ni generan emisión, ni generan este tema. Entonces también es importante considerar el benchmarking que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es un tema que Uruguay supo ver en su momento cuando revolucionó con la energía, o cuando revolucionó con el cable de Google, o cuando revolucionó con el propio data center de Antel. Acá hay un data center en Pando y está el de Google por terminar de construirse y ponerse que no tiene esa realidad. Fernanda, entonces, subtítulos de qué es benchmarking. Bien, perdón, está mal. No, está mal. Digo es como que uno en la jerga es como stakeholders, ¿no? Claro. Te lo usan. O sea, el benchmarking es esto de... Es la competencia con... No, y es relevar información a nivel internacional. Okay. Y eso... La academia lo tiene, va de suyo en la academia, porque uno cuando sale de facultad, una mira determinadas situaciones. Bueno, ¿en qué país está fuerte esto? ¿En qué país se ha desarrollado esto? Y hay información. Porque fíjense lo que nos pasó, le estoy diciendo un bolazo. ¿Qué pasó con nosotros cuando pusimos la eólica acá? En ningún lugar del mundo estaba tan desarrollada en ese tiempo como en Uruguay. Estábamos todos al mismo tiempo caminando, transitando el tema. Y hubo que hacer informes técnicos en aquel momento. ¿Qué pasaba con el agro? ¿Cuál iba a ser el impacto a nivel de las vacas? ¿Cuál iba a ser el impacto a nivel de los pájaros? Y eso se generaba en ese momento desde el punto de vista técnico. Pero no había mediciones. Hoy hay informes que ya después de 15 años que lo tenemos en Uruguay y en otros lados, ya tenés informes donde vos tenés qué ocurrió con ese camino trazado. Y lo mismo pasa con data centers. Y hay buenos ejemplos claro. De data centers. Sí, claro que sí, claro. Y el de Google, sé que como que tuvieron idas y vueltas de pedidos por temas ambientales y todo, y terminó en que no iban a usar agua potable, iban a usar energía. Bueno, ahora por ejemplo tenés, primero, y esto está bueno también intercambiar con ustedes, hay dos tipos de data centers. Algunos que, les estoy diciendo el llano, ¿no? Sí, así general. que, como lo entendí yo, porque también uno no tiene que hacerse, ¿no? Tenemos que entenderlo bien. Todos y todas, y yo no soy especialista tampoco en eso. Bien. Hay los data centers que se llaman cloud, que es como el de la nube, que lo que tiene son los datos que todos nosotros compartimos todo el tiempo, ¿no? Lo que vamos manejando en la computadora, en el celular y demás. Eso es menos electrointensivo, necesita menos electricidad, energía, y digamos que en la rapidez de los datos la conectividad requiere menos en lo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones. Después tenés lo que decía Fernanda de la IA, y ahí estaba la otra parte. La IA, hay data centers monstruosos, enormes, absolutamente electrointensivos, porque el nivel de datos que manejan es tan impresionante y los cruzan
Porque vos haces preguntas, ¿no? Como te pasa con el chat GTP. ¿Qué pasó? No, el data center está buscando todo el tiempo. Cuanto más datos tenés y más le pedís a la inteligencia artificial en cuanto a elaboración, es cuanto más electrointensivo es y más necesita de esas cosas. Yo creo que Uruguay tiene que ir siempre, esto si me llega a escuchar la gente de Antel, capaz que me rezonga, que fue a la misión también, y a la gente de la CUTI, pero creo que en esto de lo que decía Fernanda, bueno, veamos cuál es nuestra escala, a dónde queremos ir, qué queremos nosotros como data center. En este momento, primero, yo lo que quiero como ministra, y lo hablé con Antel, es que el data center de Pando esté operativo como corresponde, que tenga un mantenimiento como el que corresponde. Si lo podemos ampliar, genial. Si podemos generar más data centers, genial. Y ahora les voy a decir por qué. Sí, Google Antel anunció otro data center. Por supuesto, es parte de su planificación. Google lo va a empezar ahora, también tiene su métier, ¿tá? Lo que hay que entender, me parece que está bueno y a nosotros nos sirvió muchísimo, es Uruguay, por su gobernanza, tiene muchos datos públicos. Claro. Porque tiene mucha gobernanza pública. Y se los vamos a dar a Google. Bueno, y ahí es donde viene el tema, ¿no? A ver, esperen, no. Lo que yo digo es que los data centers funcionan con datos. Entonces, hoy lo que estamos pensando es la primera etapa de, bueno, ¿a dónde queremos? ¿Dónde está mejor? ¿Cuál es el mejor lugar? Estamos pensando desde el lugar en clave de lo que decía Fernanda, en dónde está mejor. Hay que pensar dónde tenés nodos eléctricos, porque esa es una planificación. A mí no se me antoja ponerlo en el medio de Durazno, porque se me antoja. No, yo tengo que tener las redes robustas para que esa energía que necesite el data center esté y tenga que hacer menos infraestructura. Si tengo que arrancar de cero me va a salir más caro. Eso es eficiente en los costos. Sí, pero en otros lugares se ha reportado que justamente cuando llega el data center, como consume tanta energía, termina forzando, como sea, subiendo los precios de la energía en las comunidades lindantes. Bueno, no, la idea, lo que pasa es que vos tenés diferentes esquemas en diferentes lugares. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó... O sea, no va a pasar eso. Por supuesto, bueno, es parte de la planificación de la política. Y no hay que quitarle el cuerpo a eso. Es parte de la planificación de la política. El objetivo es que no pase. Ahora tenemos 5 millones de dólares. Nosotros necesitamos data centers propios, necesitamos. Porque la información está, los datos están. Sí. Si a mí me preguntan, yo quiero tenerlo en Uruguay. Claro. Y que tengamos soberanía de eso. Pero el de Google no es propio, es... si tenemos soberanía es de Antel. No, es para ellos, pero también están construyendo y habrá gente que va a hacer contratos con Google, pero va a tener el data center ahí, habrá empresas que contraten con Google y está bien. Claro, y ahí tiene que competir también Antel con su propio data center, ¿no? Como empresas uruguayas que digan, yo necesito un data center o necesito poner mis datos en un data center. Todos poniendo en datos. Va a ser o en el de Antel o en el de Google o en alguno que esté acá. Sí, exacto. Entonces, yo lo que digo es que todos estos temas que ustedes están planteando son absolutamente válidos, son los que el gobierno está considerando a los efectos de tomar las decisiones y está buenísimo que lo podamos compartir con la gente que los ve, que los escucha, porque es parte de la decisión política. No es como un puzzle que la gestión implica tener toda esta información a la vez. Y quiero preguntar, porque capaz es una pregunta media... Quedó entre Fernanda y Fernanda. Yo tengo una, pero no quiero... Que es obvia, pero déjame sacarme de este tema y después siguen ustedes. No, es que está ligado. Porque en realidad, bueno, o sea, obviamente sabemos que los datos de la nube de nuestra computadora están en un lugar físico, que son data centers, no en el aire. ¿Y cuál es la ventaja de tenerlos en nuestras fronteras físicas? ¿Que la energía que gasten se la paguen a UTE? ¿O que tengamos el poder de, no sé si lo queremos apagar? ¿Cuál es el beneficio de que esté acá y no en Brasil y no en Taiwán? ¿Qué le deja el data center de Google a Uruguay? Bueno, esa es una. Sí, compra de tener los datos acá. Compra de energía, ni que hablar, es una. Nosotros tenemos energía, y ahí tenemos energías renovables de base y eso muchas empresas, no solo de datos, sino en general, hoy lo ven como un valor agregado de su producto. De hecho, sobreproducimos energía y se la vendemos a otros países. Exactamente. Lo otro es la imagen que tiene Uruguay de trabajar con ciertas empresas que son miradas a nivel mundial con respeto. Es decir, que determinada gente vea que hay ciertas empresas en Uruguay instaladas, le da a Uruguay una marca país desde un lugar de empresarial, industrial, de inversiones que queremos atraer, porque nos da, y después porque todo el derrame que viene obvio, o que debería venir obvio y que hay que prepararlo. Después,
toda la posibilidad de conocimiento que tenemos con la gente acá y con la academia acá. Si yo tengo las empresas acá de datos, también es verdad que está mucho más próximo otro tipo de derrames. En el buen sentido, ¿no? Claro, beneficios. Sí. Pero ¿qué tanto? Porque, acabamos de inaugurar hace 2 semanas, el presidente fue a Minas, a La Valleja, y se inauguró una UTEC donde una de las carreras es con inteligencia artificial. Claro, yo lo que no me queda claro es por qué un data center atraería a que físicamente se vengan empresas de tecnología si en realidad vos podés tener data center. Porque las empresas quieren seguridad en sus datos. Entonces, y eso lo tienes, Uruguay lo da. Teniéndolo cerca. Uruguay lo da. Uruguay da confianza como país en su estabilidad política, en su estabilidad macroeconómica. A pesar de nuestras idas y vueltas internas, cuando uno sale al exterior, Uruguay da confianza, da estabilidad, y eso las empresas lo miden, porque fíjate que tienen todos sus datos ahí, sí, claro, y se los venden a otros proveedores. Entonces, si vos tenés un país que tenga mayores accidentes geográficos, incluso hasta por clima o por su capacidad geográfica, ¿no? el suavemente ondulado, sí, la penillanura suavemente ondulada, los recursos naturales. Exacta, es un señor hub. Sin TV, la ministra de Industria mira sus contenidos también. Espero que lo sepa. No, porque sí, me gusta mucho también Sin TV. Pero lo que les quería decir es esto de potenciar Uruguay en todas sus externalidades positivas y hacer hincapié en eso, pues nosotros tenemos que crecer y tenemos mucho para dar, pero además hemos tenido seriedad en que hemos crecido, hemos desarrollado, como es el caso de las renovables, y lo hemos hecho bien, lo hemos hecho amigables con el medio ambiente, los hemos hecho pensando en la parte pública, en la soberanía de nuestros recursos, porque las renovables, nosotros ¿por qué fuimos hacia ahí en el 2010? Arrancó antes, pero el acuerdo multipartidario, porque es un recurso autóctono. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, estamos discutiendo temas de petróleo, temas de gas. Me metí sola. No, yo igual iba a ir para ese lado, porque yo tengo una sobre data center antes. Me van a invitar a un asado, ¿no? Me imagino, porque... Bueno, no, porque tengo una que... Los estoy dejando con ganas de varios temas. No, completamente. Que tiene que ver con, yo leo un titular que es de La Nación, diario argentino: América del Sur es el mejor lugar para instalar pasteras, ¿no? Pensando en cómo nos ven desde afuera a Uruguay, ¿no? ¿De cuándo es? Está actualizado en 2020, pero es cuando estaba todo el proceso de la instalación de la pastera. Pero bueno, si vos ves, seguramente todo lo que es explotación medioambiental primaria está localizado en los países subdesarrollados. Pero, y aquí es algo que quiero ir, si vos ves los países que tienen más data centers, por lejos el primero es Estados Unidos, que tiene 5.300 centros de datos, Alemania segundo, Reino Unido tercero, China cuarto, Canadá quinto. O sea, no es que están los países absolutamente explotados a nivel de la economía primaria, de una economía primarizada, sino justamente economías de las que llamamos desarrolladas. Sí, claro. Entonces, por ese lado también yo entiendo que apostar a... Bueno, sí, yo soy pro el mundo del futuro. Yo de hecho creo el mundo que del futuro. El mundo del futuro. Sí, bueno, el mundo del presente. Sí, yo creo que de hecho en algún momento el PBI se va a equiparar un poco a cuánta capacidad de almacenar datos tiene un país. Por supuesto. Pero además, yo quiero quitar esa parte, está bueno esto que están planteando, porque no es que, me parece que no está bueno plantearlo en términos de soy pro data centers o estoy en contra de los data centers. Es decir, es una realidad que tenemos que ver, y en la pregunta que hacía Fernanda estaba bien claro, es decir, bueno, ¿cómo vamos a transitar hacia los data? Primero que ya hay 2 en Uruguay. Es decir, Antel ya tiene su propio data center y lo tiene hace mucho tiempo. Lo tiene, no me acuerdo en qué año se inauguró, pero fue en el último periodo del Frente Amplio, y Google está por hacerlo ahora, y hay otra posibilidad de que venga alguno más, y lo que estamos justamente planificando es, bueno, si queremos que vengan, ¿dónde va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Esas son las 3 preguntas que me parecen que esta gestión se está haciendo y la estamos trabajando. Entonces, lo que digo es, bueno, hay como otras discusiones más ideológicas genéricas, o de fondo, genéricas, que está bien que la demos también. Y en esto que planteaban ustedes, bueno, primarizar. Bueno, nosotros no queremos primarizar, nos pasa con otros temas. ¿Qué valor agregado dejamos en Uruguay? ¿Qué aprendimos de haber puesto renovables? Y bueno, que tenemos que tener academia y gente que estudie esos temas, que el mantenimiento sea nacional, que alguna parte del molino se pueda fabricar en Uruguay.
y sea componente nacional, y lo mismo nos debería pasar en cada uno de los proyectos que estamos encarando. Esas son algunas de las cadenas productivas que vos querés. Por supuesto. Generar. Y en tema de hidrógeno lo mismo, y me meto sola también en el lío. Adelante. Ayer tuvieron una reunión importante, además. ¿Ayer estuviste? ¿Cuándo fue? Sí, ayer en Cancillería. Sí. Sí, es un tema que venimos tratando incluso en la transición, cuando el equipo del presidente Orsi ya estaba trabajando en la transición en enero, tuvimos reuniones con las empresas y yo siempre digo que hidrógeno está en el programa del Frente Amplio desde el 2009. Sí, no es un tema que no tenemos, no hay problema. Lo que digo es que, como toda tecnología, siempre hay que hacerle el seguimiento de cuál es el avance y qué implica como consecuencia. Si uno mirara la industria a nivel histórico, uno pensaba la industria como una tensión, la tensión que aparecía ligada a la industria era entre capital y trabajo. Hoy en día la tensión que aparece es entre ambiente y desarrollo. Me parece que aparece todavía más fuerte que la otra, entonces lo que pregunto es, y vos lo trajiste sola, el tema de la exploración hidrocarburífera, y hacia qué lugar puede ir, porque una de las metas, incluso que ustedes en el presupuesto han elaborado desde el Ministerio de Industria, es la descarbonización. Entonces, ¿cómo se unifican estos dos elementos? Descarbonizar por un lado, ir hacia industrias sostenibles y a la vez ir hacia una exploración de combustibles fósiles y otros temas. Yo ayer tuve, o antes de ayer también tuve una reunión por eso, y yo en eso soy muy cauta, porque también hay un tema como país que tenemos, y es que nosotros encontramos contratos firmados, ¿no? Como en algunas empresas, los bloques se habían entregado y hay contratos firmados por parte de ANCAP. Es un tema que va manejando ANCAP como ente autónomo. Y nosotros saben que Uruguay en eso y esta administración ha sido muy cuidadosa, como corresponde a derecho, de si vemos que hay algún tema, un proyecto que venía y hay que virarlo de alguna forma, también hay que considerar, además de la parte técnica, la parte jurídica y cuál es la responsabilidad de Uruguay, ¿no? Que ese viraje no nos salga más caro que el proyecto original, por decirles algo. Entonces, lo que estamos viendo es, con cautela, ANCAP tiene una refinería. Y eso es una discusión que también va de la mano con el tema de exploración o en algún momento eventualmente una explotación. Hoy las empresas están trabajando en su bloque y lo que estamos cuidando muchísimo es que sea también quirúrgico. Que las empresas tengan claro, y así lo hemos trasladado, y sé que ANCAP en eso está trabajando igual, que realmente cuando uno va a cumplir con ese contrato, no sea que te hago la sísmica en toda la... No. Decime dónde, qué hay ahí. Es parte del conocimiento técnico que hay que tener para poder intervenir en el lugar. Hoy estamos en esta etapa de la sísmica, que es la que estamos trabajando. Y ayer, el otro día, hubo un intercambio que tuvo ANCAP también con la empresa. Yo creo que Uruguay tiene que escuchar siempre. Creo que Uruguay, como el gobierno, está escuchando y está teniendo las reuniones, y en base a la información que vamos recabando, tanto uruguayas, ¿no?, de nuestra gente, de nuestros equipos técnicos, y lo que va viniendo, vamos resolviendo. El Ministerio de Industria, desde la Dirección de Energía, no está abandonando con esto su meta ni la descarbonización, porque nosotros tenemos un 95% de la demanda de renovable, y a veces llegamos casi que les diría que al 100%, y como decían recién, en algún momento exportamos a Argentina y a Brasil. Ese camino no se cambió. Nosotros estamos siguiendo hacia ese camino, estamos haciendo hincapié en movilidad eléctrica, ya no tanto la particular, digamos, los vehículos particulares, sino ya pensar en los buses eléctricos en todo el país, descentralizar, y también en la industria descarbonizada. Y una industria descarbonizada, no crean que es tampoco que va a ser todo eléctrico, tal vez. Una industria descarbonizada es, del nivel que tenemos hoy, ir bajando el nivel de emisiones. Entonces, por eso estamos explorando también la posibilidad del gas, desde marzo, porque el gas es el combustible natural entre una renovable y el fósil. Entonces, Uruguay tiene infraestructura que ya está trazada desde hace muchísimos años. El tema del gas ha sido objeto de mucha discusión en Uruguay, porque aparte estamos en el medio de dos países que sí tienen gas, claro. Y eso fue lo que en su momento también se tomó la decisión de poner gasoductos. Tenemos en Paysandú y tenemos acá a nivel del sur, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora, es lo que entiendo y es lo que he planteado a nivel del equipo de trabajo, es ver cómo potenciamos la infraestructura que tenemos, que para nosotros sería descarbonizar eso y tratar de bajar emisiones con eso. Vos decís,
voy a poner, estas palabras las pongo yo, honrar los contratos que estaban en el Estado y que recibieron también ustedes como ministerio. Yo pregunto, ¿vos hubieras firmado estos mismos contratos? Te voy a ir un pasito para atrás. Dale. Porque como soy abogada, me comprendo las generales de la ley y me complica cuando me decís honrar el contrato. Cuando yo digo honrar, yo lo que digo es honrar desde el punto de vista jurídico. Uruguay es serio y da certidumbres jurídicas. A veces honrar el contrato implica renegociar con la otra parte, como nos pasó en los temas en los temas que toda la gente conoce, se renegoció. Podrá ser compartible o no, pero había un contrato con ciertas condiciones y el gobierno lo renegoció, yo entiendo que para mejor, por supuesto. Bien. Lo mismo nos pasa con esto. El tema es en qué momento agarrás el contrato de ejecución. Bueno, claro. Los plazos. Pero viste que eso sale del tema honro. No, yo lo que digo es, Uruguay tiene que respetar siempre la certidumbre jurídica y dentro de la posibilidad que tiene, lo que pueda haber, renegociar. Yo creo que esto estaba viéndose como a mediano y largo plazo. Tampoco fue un tema que arrancó hace unos años y creo que es una política que hasta ahora la gente ya se hizo sísmica y no tuvimos, creo que siempre ANCAP cuidó lo ambiental en Uruguay y estamos teniendo sísmica desde hace muchos años. Entonces lo que digo es, por ahora es esto. Ahora, que nos tenemos que preparar, si eventualmente pasara, vamos a tener que dar esa discusión a nivel nacional. ¿Qué pasa si realmente estamos más próximos en algún momento de tener petróleo, por ejemplo? Y sí tenemos que prepararnos, por supuesto. Hay que dar otras discusiones. Lo que yo digo es que hay que dar las discusiones y tener los elementos técnicos para el momento en el que estamos transitando. Porque si no nos enroscamos en discusiones que hoy no son oportunas. Claro. O sea, que con Ortuño todo bien. Sí, por supuesto. Te iba a decir cómo es la dupla. El que está preocupado es él. No estaba muy preocupado. Sí. Porque él es ministro de Ambiente. Porque yo le digo, bueno, hacete cargo de tu cartera. Sí. Porque, Yo quiero desarrollo, vos querés ambiente. Claro. Bueno. Otro con poco presupuesto. No, yo quiero las dos cosas. Ahí va. Fernanda, ya has dejado varias pistas y has reivindicado mucho lo que es la transformación de la matriz eléctrica. Si te digo transformación de la matriz productiva para generar valor agregado en los circuitos industriales y productivos uruguayos y también en circuitos productivos regionales e internacionales, ¿cuál sería tu modelo ideal sacando el petróleo, ¿no? O sea, si vos me pudieras decir, de acá a 2050, yo me imagino un Uruguay con esta matriz productiva, ¿cuál sería? Bueno, de acá al 2050, yo me imagino Uruguay siendo referente en la región por este enclave que yo les decía. Uruguay hoy, 2025, tiene una línea base que es absolutamente importante y que no la quiero dejar pasar. Y tiene energía renovable, tiene telecomunicaciones, tenemos conexión con todo el mundo. Si yo les mostrara el mapa de los cables submarinos que tenemos, es mucho más de lo que la gente se imagina. Y eso hace que seamos muy atractivos porque aparte estamos en el medio de dos potencias. De dos potencias desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista de su realidad, Brasil y Argentina. Estamos cerca de ciudades que son que cambian la aguja, ¿no? San Pablo, Buenos Aires, es decir. Entonces tenemos un hub en muchos temas. Tenemos acceso a la parte de agua, tenemos puerto, tenemos ríos, tenemos este ambiente que yo les decía, este clima y esta realidad geográfica. Entonces, yo Uruguay me lo imagino primero en esa realidad. Uruguay es un enclave que hay que poder potenciarlo con todo eso a la vez. Ese es el punto de partida 2025. Ese es el punto de partida que hoy tenemos. Sí. Entonces, de acá es en el quinquenio que nos toca a nosotros, ¿no? Porque tampoco, yo me lo imagino, pero bueno. Vos estás haciendo un plan para el 2050 igual. Exactamente. Ambicioso. Exactamente. A lo China, me encanta. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que una de las cosas que nos pasó es que primero tenemos que ser más competitivos, ayudar a la competitividad, que es una de las cosas que nos plantean los empresarios, y eso tiene que ver con ser más eficientes, ir evolucionando en la parte de energía, de los costos que tienen las industrias, lo estamos trabajando, porque UTE tiene la posibilidad también de flexibilizarse, como decir, tenemos la obligación de ir ayornando también a la UTE como empresa pública en eso, y también quiero dar ese mensaje porque lo he hablado con UTE y también lo he hablado con los empresarios. Me imagino ciencia aplicada, me imagino que haya gente que prevea con antelación lo que se va a necesitar y tengamos conocimiento y tengamos gente que desarrolle cosas.
que desarrolle partes. ¿En qué sectores pujantes de la economía? Bueno, a ver, en tecnologías de la información ya somos como un referente y eso lo vamos a tener que mantener, porque exportamos la mayoría a Estados Unidos y creo que ahí hay que mantenerlo y tenemos toda la capacidad de hacerlo, entre otras cosas porque genera empleo de calidad. Y cuando digo empleo de calidad no es solo salario, nivel salarial, es la forma de trabajar. El conocimiento. ¿No? El conocimiento, las distancias que puedes tener, el poder trabajar desde tu casa, el poder trabajar desde otro lugar, que otros oficios u otros empleos no lo tienen. Entonces ahí hay también un empleo de calidad. Pero yo creo que ahí también hay que manejar, segundo, déjenme ordenarme en todo lo que venimos trabajando. La cadena primaria de Uruguay es el MEGAP. Las grandes discusiones que hemos tenido, intercambios en estos meses, es que estamos teniendo temas críticos en la primer cadena. O sea, en el sector cárnica, agroexportador. Agroexportador, sí. Que el sector agrícola es un sector que para Uruguay obviamente mueve la aguja. Histórico. Es histórico, no se va a modificar, va a seguir siendo importante. Y ahí creo que Línea tiene una gran repercusión en esto cuando ato academia con sector productivo, muy importante. Yo creo que industria tiene que aportarle a la cadena que sigue, que es esto de cómo tecnificamos los procesos, claro, cómo hacemos más rápidas las cosas, más eficientes, le agregamos calidad, porque la única manera que tiene Uruguay de crecer es de agregar calidad a sus productos. A veces en tema de productividad o de mercado se nos complica, por eso estamos hablando también de integrar Uruguay regionalmente y al mundo. Bueno, por eso justamente también te lo preguntaba. Integrar cadenas de valor regionales. En las cadenas regionales y también al sur del mundo. De hecho, se realizó el encuentro... Iniciativa Uruguay Sur. Iniciativa Uruguay Sur, justamente con la participación de miembros de muchos países del sur, también algunos de Europa, pero justamente para pensar cómo insertar a Uruguay en las cadenas productivas que están cada vez más globalizadas, ¿no? Sí, o sea, y en esto que decías vos, que es cómo analizamos los países en desarrollo o los países que están desarrollados. Claro. Esto es benchmarking, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hicieron los países que están desarrollados, claro, y qué no hicieron los otros? Y lo que nos pasó fue que los países desarrollados tampoco es que uno los pueda poner con un bloque ideológico. No, claro. Es decir, los países desarrollados tienen una política industrial. Y tienen una política industrial propia. ¿Cuál país? Como digo yo acá, hay que hacer una, claro, criolla. Una oriental. Una oriental. ¿Cuál te parece un país que en algún momento tuvo condiciones similares a Uruguay y que hizo bien las cosas? ¿Nueva Zelanda? ¿Por ese lado? Sí. Pero fíjate que ahora África está desarrollando política industrial, sí, y energética. Con la ayuda de China, ¿no? No solo de China, también de Europa en algunos casos. ¿Europa tiene plata para invertir? Europa tiene... ¿No está ultra pobre Europa? Lo que pasa es que vos ahí hay cosas que las trabajás con la Unión Europea como bloque, sí, lo que le corresponde, y también tenés otras cosas que trabajás también país con país, claro, en sinergias que son específicas, como por ejemplo con temas energéticos. Claro. Y alguna colonia que tienen además, ¿no? Bueno, sí, y ahí viene la otra parte, y ahora viene lo que es una cuestión de, bueno, o ponés plata ahí o siguen viniendo migrantes. Claro, ¿no? sí, como, bueno, pero lo que digo es que los ejemplos dan de que el crisol es tan grande de las realidades, y ahí es donde vos tenés que desmenuzar qué decisión se tomó, dónde se invirtió y quién lo hizo y por qué, ¿no? Y obviamente esto daría para mucho más. Pero yo creo que ahí, yo creo que Uruguay le sale bien cuando lo hace, como decís vos, no sé si decir a la oriental, porque capaz que ahí nos lo toman mal también, ¿no? A la oriental no, a la uruguaya, la celeste, creo que nos salió bien. La matriz eléctrica nos salió bien. Y quiero mirar hacia adentro. Eso fue una decisión política, de tener una inversión pública y también habilitar la inversión privada. Entonces yo defiendo la inversión pública en eso y no descarto, por supuesto, que los privados que están en Uruguay también puedan ser parte de ese desarrollo. Pero siempre hago hincapié en que yo entiendo que el Estado es el que tiene que direccionar la política. Las empresas públicas. Las empresas públicas y los privados que quieran acompañar, como pasó con la matriz eléctrica, porque la misma inversión que hizo la empresa pública la hizo el sector privado y acompañó y salió bien. Y en telecomunicaciones fue Antel el que marcó la diferencia. Sí, claro. Esa fue la realidad. Fernanda, tenemos que lamentablemente cerrar. La última consulta que te quiero hacer es: China es nuestro principal socio comercial ya hace varios años.
En el gobierno pasado se había anunciado la posibilidad de un TLC, que no fue tal, por lo menos. Se está encaminando ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero particularmente en el vínculo con China. ¿Se pueden pensar relaciones comerciales con un país tan grande, tan potente con China, que no partan de una lógica colonizadora, extractivista, como en general nos caracterizó ser el patio trasero de cierto país del norte? Yo creo que lo primero es que depende para qué es nuestro principal socio comercial. Depende en qué. Para el sector agro. Nosotros estamos hablando, claro. Entonces ahí también, creo que Uruguay en eso también en presidencia ha sido muy clara. También el ministro Don en eso, yo eso comparto, es Uruguay tiene que escuchar todo. Uruguay no puede darse la oportunidad de decir voy con este o voy con el otro. Uruguay lo que tiene que hacer es, Uruguay tiene que crecer primero. ¿Cuál es su escala nacional? Tenerla clara y cómo va a crecer en mercados y dónde, con qué. Porque hay que prepararse para eso también, ¿no? Y ahí creo que el tema de nosotros el multilateralismo o el bilateralismo, yo no clasificaría en eso. Yo creo que Uruguay tiene que ver dónde trabaja y qué puede aportar. Y tiene que poner las condiciones en esto que decís vos, porque Uruguay lo ha hecho. Lo hemos hecho. Cuando se han negociado y hemos estado en discusiones de TLC, en algún momento me tocó formar parte de grupos de trabajo que iban a discutir temas con TLC. ¿Con qué país? Estuve con México, estuve con Estados Unidos, tuvimos parte también con algún momento con el de China. Y el tema es en qué de los capítulos de esas discusiones Uruguay pone sus condiciones. Entonces, siempre la determinación de nuestra soberanía la ponemos nosotros. Eso yo creo que es así. Por eso yo separaría esto de, hablamos, vemos cuál es el ofrecimiento y en esto de enclave de soberanía, de desarrollo y qué no estamos dispuestos a entregar como país para que nos vaya bien. ¿Qué no estamos dispuestos a entregar? Bueno, yo creo que hay un tema de nuestra defensa del tema ambiente que creo que es importante. Creo que es uno de los temas. Creo que defendemos muchísimo en la parte que me tocó a mí trabajar, cuando tuve más responsabilidad, digamos, o poder de decisión. Hemos puesto condiciones que tienen que ver con conocimiento, qué conocimiento quedaba en Uruguay, a quiénes formábamos, y eso fue, la UTEC fue una consecuencia de eso también. Entonces yo creo que tenemos nosotros claro lo que no estamos dispuestos. Creo, lo estoy diciendo a nivel personal, sería muy atrevida si hablara por todo el gobierno, pero me parece que si uno mira hacia atrás, Uruguay ha sido muy contundente en las cosas que ha pedido, por lo menos en los equipos de trabajo que me tocó formar parte. Pero, la última, perdón, pero en general, porque vos hablabas ahí de que uno puede imponer condiciones igual más allá de que haya naciones más grandes y demás, la posición que ha predominado en general en la opinión pública y en los sectores políticos es que a nivel bloque tenés más capacidad de... Por supuesto, yo lo comparto eso. Okay. Yo lo comparto y la iniciativa Uruguay Sur tuvo que ver con los consejos de industria y los núcleos productivos tuvieron que ver con trabajar ya dentro de Uruguay y al mismo tiempo hacer este tema en bloque. Y por supuesto que cuando uno tiene la intención y la voluntad de trabajar en bloque, tampoco significa que después llegues a un buen puerto, a un acuerdo obvio, ¿no? Pero sí tenemos que demostrar la voluntad de trabajar en bloque, porque eso está absolutamente demostrado. Y parte de lo que planteaban es que cuando hacemos una reproducción de cosas que no nos han ido tan bien, es porque no estamos mirando eso ni estamos peleando con otros a la vez.